Hola amigos, os quiero presentar este transformador elevador reductor de 220 a 125 que compré por poco dinero en un rastrillo. Lo traje a casa, le metí 220 y no funcionaba, y era porque uno de estos cables de la toma de 220 voltios estaba suelto dentro del transformador. Lo soldé, lo volví a probar y observé que aparte de zumbar, aparte de hacer el pues empezó a salir humo por esta zona de por aquí, y había abundantes picados en el papel que recubre el bobinado, y eran picados de fogueado, de haberse quemado en algunos puntos. Así que deduzco dos cosas. Una es que el transformador no funciona, y la otra es que este transformador, por lo visto, o bien ha estado sobreexpuesto a voltaje porque, claro, en su época teníamos 220 voltios en la red eléctrica, pero ahora tenemos voltajes de hasta 240 y 245 voltios. Y eso produce que los amperios vuelta sean mayores ahora que eran pues hace 30 o 40 años. Y por otra parte, la avería también podría haberse producido porque el transformador ha estado sobrecargado. ¿Por qué? Pues porque yo calculo así a ojo de buen cubero que este transformador debe de ser de unos 100 voltamperios, y es posible que le hayan sometido a una carga mucho mayor de, por ejemplo, 200 o 250 voltamperios, con lo cual el transformador ha trabajado forzado y el secundario pues se ha dañado, el secundario o el primario, no lo tengo todavía claro. Así que voy a abrirlo y voy a empezar a desmontarlo para diagnosticar los daños, qué es lo que está dañado, y pues lo que esté dañado repararlo como mejor pueda y más barato me salga, porque no estoy dispuesto a gastar mucho dinero con este transformador a ser posible. Para ello vamos a sacar todos estos tornillos que están aquí y ahí, que en realidad es una varilla roscada que está metida aquí en medio y lleva tuerca a un lado y tuerca a otro. O sea que puede salir o bien por un lado o bien por el otro. Así que de momento vamos a desmontar esto. Bueno, pues ya hemos sacado los cuatro tornillos. Estos tornillos, la verdad es que esto es acero antediluviano, así que si conseguimos reparar el transformador los cambiaremos por tornillos nuevos, tornillería nueva, que cuesta 4 pesetas y nos asegura un buen acabado. Y ahora vamos a proceder a abrir el transformador. Bueno, pues aquí ya tenemos el transformador abierto. Ahí tenemos los empalmes de la zona de 220 hechos con esparadrapo, cosa muy típica hace 50 años. Y aquí el secundario de 125, bueno, secundario o primario, depende de cómo se mire, de 125, pues lo mismo, con sus empalmes de esparadrapo. Bueno, qué mala pinta tiene esto. Ahora que ya tenemos el transformador abierto, vamos a medir el tamaño del núcleo para poder hacernos una idea más o menos de la potencia de trabajo de este transformador. Así que con el calibre, perdón, con el pie de rey vamos a medir y hacer los cálculos pertinentes. Para medir el núcleo vamos a medir qué distancia hay entre esta cara y esto nos va a dar una cota, y la otra distancia la vamos a medir entre aquí y aquí. Y luego ya procedemos a hacer los cálculos y a saber la potencia. Ya hemos hecho los cálculos y hemos medido que el núcleo tiene 3,7 centímetros por 3,3 centímetros. Eso, elevado al cuadrado, nos da una potencia aproximada de 150 vatios. O sea que no andaba yo muy lejos de los cálculos que hice de así a ojo de buen cubero de que tendría unos 100 vatios de potencia. Bien, 150 vatios. Ahora vamos a calcular las intensidades máximas que debería de tener el primario y el secundario, el de 230 voltios y el de 125 voltios. Para ello utilizamos la fórmula de que voltamperios es igual a voltaje por intensidad y por el coseno de phi. Tomando coseno de phi como 0,9 nos sale para los 230 voltios una intensidad de 650 miliamperios, y para el voltaje de 125 nos sale una intensidad máxima de 1,2 amperios. Ahora vamos a sacar ese tornillo para poder sacar la toma de corriente de 125 hacia el interior. Bueno, pues ya hemos sacado la chapa donde iba la bobina de 125 voltios, y ahora vamos a quitar estas soldaduras para podernos quedar con el transformador en la mano y quitar todo lo que nos molesta para trabajar.
Bueno, pues ya hemos sacado todo del transformador, ya tenemos el transformador en la mano para que lo veáis. Aquí tenemos la parte de los 220 y aquí tenemos la parte de los 125. ¿Veis ese picado que hay ahí? Por ahí es por donde salía el humo. Bueno, pues ahora hay que desmontar todo el núcleo, todas las chapas, y vamos a proceder con ello con mucha paciencia. Una cosa también muy importante es marcar las chapas con un rotulador indeleble aquí en esta zona a lo largo para saber cuáles son las chapas que están en cada lado. Ya hemos sacado todas las chapas de la parte de arriba y una cosa curiosa es que las chapas van combinadas. Como veis, ahí en medio se forma como una especie de valle porque hay chapas que van en un sentido y hay chapas que van en otro. Así que ahora vamos a coger estas tuercas que tenemos por aquí, vamos a pasar dos por los agujeros y vamos a contar cuántas chapas van en un sentido y cuántas chapas van en otro. Bueno, pues ya tenemos aquí todas las chapas pilladas con un tornillo por un lado para que lo veáis. Y aquí tenemos el resto de las chapas en el transformador. También hemos aprovechado ya para colocar las tuercas porque ahora las vamos a sacar todas de un solo paquete. Y aquí está el segundo grupo de las láminas para que las veáis, que las hemos sacado ya del bobinado, nos hemos quedado con el bobinado en la mano. El otro grupo, y mucho mejor porque así nos facilita luego el colocarlas por orden. Bueno, pues ahora que ya hemos sacado todo y demás, aquí vemos una marca, Spring, que me imagino que será la marca del transformador, y he estado mirando por internet y solamente actualmente hay dos fábricas que se llaman Spring, una en Estados Unidos y otra en Gran Bretaña, que hacen cosas eléctricas, pero no veo nada de transformadores. Y bueno, pues puede ser una de tantas fábricas que hace 50 o 60 años fabricaba estas cosas y luego pues desapareció. Voy a empezar a retirar las capas de papel y a sacar el cobre y a contar las vueltas y todo lo que se tiene que hacer para empezar a preparar la rebobinación de este transformador. Ya hemos quitado las capas de papel que cubrían el devanado y aquí podéis ver el problema, las espiras que están quemadas. El resto de espiras parecen estar bien, pero aquí están las espiras quemadas. Bueno, pues vamos a ver si podemos reparar esto. Bueno, pues he ido quitando capa a capa del bobinado del transformador hasta que he llegado a este punto y me he encontrado con esta sorpresa. Esta sorpresa significa lo siguiente, para que lo veáis más claro. Ya de por sí me había intrigado bastante la estructura externa que yo veía del transformador. Y lo que he visto es que este transformador tiene esta estructura. Y es todo un bobinado entero, por el cual por una parte se le mete 220 voltios en corriente alterna y por la otra se sacan 125. Y me mosqueaba una cosa bastante, y es que el primario del transformador, el de 220, tenía 0,75 milímetros cuadrados de hilo de cobre, y el secundario de 125 tenía 0,5 milímetros cuadrados de sección de cobre. Y esto yo no es lo que yo quiero. Yo quiero un transformador que tenga separación galvánica, un transformador como este. En un transformador con separación galvánica, el primario de 220 voltios de corriente alterna, como circula menos corriente por él, se puede permitir el lujo de tener una sección de cable menor, por ejemplo, 0,5 milímetros cuadrados de diámetro en el hilo. Y en el secundario de 125, como la corriente que va a circular por él va a ser mucho mayor, pues por ejemplo puede tener 0,75 o incluso 1 milímetro cuadrado de sección. Y este sí que tiene separación galvánica. Este otro no. Por lo tanto, este transformador no me interesa repararlo. No. Y lo que voy a hacer va a ser quedarme con todo el hilo de cobre que le voy a sacar, pues para hacer bobinas y para hacer otras historias que tengo que hacer. Y lo que sí que no voy a hacer va a ser repararlo, lo que haré será comprar otro transformador de segunda mano y que sí tenga la separación galvánica adecuada. Así que mucho ojo cuando compréis transformadores reversibles de 220 a 125, porque en vez de un transformador os podéis encontrar con un autotransformador como este. Esto es un autotransformador.
Y esto de aquí es un transformador, que es lo que yo quiero. Bueno amigos, pues nada, siento mucho el no haber podido reparar este transformador porque era lo que yo quería, pero la verdad es que no me interesa. Espero que hayáis aprendido y que os haya sido útil. Adiós.